Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con intervalos de confianza para estimar la diferencia entre dos muestras, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y aquí es importante mencionar que existen tres casos distintos. Bueno, en realidad se podría mencionar que son cuatro, pero ese cuarto en realidad tiene una diferencia fundamental que no permite compararlos con estos tres. La idea de estimar la diferencia entre dos muestras o entre dos medias es que tú tienes dos muestras, ¿sale? En principio que tú supones que pueden pertenecer a la misma población o no, ¿de acuerdo? En algunos casos puede estar seguro, en otros no, ¿sale? Entre tus muestras y la estimación de la media, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos tres casos? Tú quieres comparar dos medias, ¿sale? Tú tienes dos muestras y quieres comparar sus medias. Bueno, la mejor forma de compararlos es ver cuál es la diferencia entre ellas. Es decir, la diferencia entre la media uno y la media 2, porque pues, es una forma de comparar. Si la diferencia es cero, son iguales. Si la diferencia es positiva, M1 es mayor que M2. Si la diferencia es negativa, M2 es mayor que M1. Eso es una forma de comparar, ¿de acuerdo? Y hay tres casos, ¿sale? El primer caso es eh, que tú conoces la varianza, la desviación estándar de las poblaciones donde quieres conocer esta o comparar esta diferencia, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y esos serían conocer sigma uno y sigma 2 conocidas, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir ocupar una distribución normal, si no estoy mal. ¿Sí? Aquí nos maneja Z, ¿de acuerdo? Voy a ampliar esto, ¿sale? Entonces, pues simplemente tenemos que utilizar una distribución normal para calcular Z de alfa medios y ocupar esta fórmula que está aquí. Eso es todo, ¿de acuerdo? La otra posibilidad, ¿sale? Es que sigma uno sea igual a sigma 2, pero desconocidas. No conozco las varianzas, pero sé que son iguales. ¿Por qué? Porque las tomé de la misma población, las puedo suponer iguales, la forma en la que están distribuidas es, nuestras muestras son iguales. Hay algo que nos permite decidir que estas desviaciones estándar son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si conozco o hay algo dentro de la bibliografía que me dice que son iguales por algún motivo, ¿vale? Lo que tengo es que utilizar esta estructura, ¿de acuerdo? Para esto necesitaremos una distribución T de student y una varianza o desviación estándar que le llaman aquí agrupada, ¿de acuerdo? Y tenemos que calcularla de esta forma, ¿vale? Entonces van a ser dos pasos para calcular el intervalo de confianza de la diferencia de las medias, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos que calcular esta SP primero con esta fórmula que se encuentra aquí, que lo que hace es agruparnos, sale a través de las desviaciones estándar de nuestras muestras, ¿de acuerdo? Agruparlas en una sola, porque ni la varianza de la primera muestra nos permite asegurar que es la varianza de la población, ni de la segunda. Entonces tú lo que haces es agrupas la varianza de ambas muestras en esta estructura, ¿de acuerdo? Que realmente pues, es lo que está haciendo, agrupar las varianzas en una sola. Ok, esa SP lo colocas aquí y pues ya, nos vamos, ¿de acuerdo? Ok. Y la última, pues es que tú no tienes ninguna información sobre las varianzas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Sigma uno y sigma 2 desconocidas.
Aquí en principio lo más común, ¿sale? Al momento de nosotros desarrollar nuestros experimentos es que trabajemos con este. Salvo que trabajemos en poblaciones muy bien definidas, en algunas ocasiones utilizaremos esta de acá. Es mucho más raro trabajar con la primera. Generalmente es más común trabajar con esta otra característica, ¿de acuerdo? ¿Sale? En algunos casos, si podemos definirlo a través de la población, utilizaremos esta, pero lo más común es empezar, o lo que yo les recomendaría es empezar a trabajar desde este lado, ¿de acuerdo? Será lo más común. Ok, a ver. Em, y para este último caso, ¿sale? Eh, la, este, la fórmula, ¿sale? Que vamos a utilizar es esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sale? Intervalo de confianza para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas y suponemos, ¿sale? Que son diferentes o no tenemos información para decidir que son iguales. Entonces las tendremos que suponer diferentes, ¿de acuerdo? Y aquí pues utiliza las varianzas de las muestras, por eso es que tenemos estas S, ¿de acuerdo? Y al utilizar una T-de-Student vamos a necesitar los grados de libertad, ¿de acuerdo? Y la forma de calcular los grados de libertad es esta, que es aquí la fórmula compleja que simplemente nos sirve para decidir cuál de todas las tablas de distribución T vamos a ocupar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ok. Estas son las tres formas en las que podemos calcular diferencia entre medias. La cuarta, ¿sale? Pierde un poquito de relación, ¿de acuerdo? Porque la cuarta, mándeme. Ok. La cuarta que se va a considerar, ¿de acuerdo? Trata sobre muestras pareadas, ¿de acuerdo? ¿Sale? En el caso de muestras pareadas, ¿sale? Aquí tú tomaste una muestra, ¿de acuerdo? Una muestra cualquiera, tomaste una segunda muestra y calculaste sus medias, ¿vale? Pueden tener la misma cantidad de elementos o diferentes elementos y los trabajaste de manera independiente. Los objetos que utilizaste para una muestra no son los mismos que para la segunda. En el caso de muestras pareadas, ¿sale? Por cada individuo, vamos a llamarle O, ¿de acuerdo? Por cada individuo que tú observaste, lo que tienes es que tomaste dos medidas diferentes, ¿de acuerdo? Sobre el mismo individuo, ya sea en el mismo instante tomaste dos muestras diferentes o tomaste dos muestras diferentes dado algún efecto que te interesaba medir, ¿de acuerdo? Pero estas observaciones se hacen sobre el mismo individuo. Entonces tú tienes un X, una XY de la observación 1, una XY de la observación 2 para cada individuo. Entonces, en realidad, a ti lo que te interesa, ¿sale? Es que como lo haces para cada uno de los individuos, pues no hay diferencia, ¿de acuerdo? Entre el tamaño de muestra ni los elementos observados. Son exactamente los mismos elementos observados, solamente que tomaste dos datos equivalentes, pero en distinto instante de tiempo, en diferente momento. Entonces, lo que obtienes es un conjunto de datos que tú puedes relacionar en pares, ¿de acuerdo? Solamente que tienes una diferencia entre el momento de observación y de toma de la primera muestra y de la segunda. ¿De acuerdo? Y aquí lo que se hace es que en realidad tú calculas la resta entre estas dos observaciones y obtienes una diferencia entre ellas. Y lo que asumes que tiene normalidad es esta diferencia. ¿De acuerdo? ¿Sale?
Y tú lo que vas a hacer la prueba es sobre la diferencia obtenida al sacar la observación en un instante y sacarla en un instante diferente. Entonces aquí lo que deben de saber es si se está considerando el mismo individuo o individuos diferentes. Si son muestras completamente ajenas y diferentes, pues estás en alguno de estos casos. Si estás tomando observaciones sobre el mismo individuo cada una de las ocasiones, entonces estarás hablando de muestras pareadas. Y esto es importante señalarlo porque es el primer punto de partida, ¿sale? Para identificar, voy a hacer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Diferencia entre medias. Voy a trabajar con diferencias entre los datos porque estoy trabajando con muestras pareadas. Ya que decidimos eso, que trabajaremos con muestras pareadas, entonces el análisis va a ser relativamente simple porque se va a tratar ya sea de una prueba de TD-Student, ¿de acuerdo? Muy, muy sencilla, porque lo que a ti te interesa es la diferencia, ¿de acuerdo? Esta D es el promedio entre las diferencias que estamos hablando aquí. Es decir, tú haces la resta, ¿de acuerdo? Calculas las diferencias y calculas el promedio de tus diferencias, que es el que está aquí, y lo tratas como una distribución normal donde no conoces la varianza y por lo tanto trabajas con distribución TD-Student. ¿De acuerdo? Como lo hicimos en el caso anterior, porque en realidad estás tratando la diferencia o la resta como una distribución normal. ¿De acuerdo? Y pues tienes n-1 grados de libertad, donde n es el tamaño de los individuos que estás observando. ¿Vale? Si tú ya observaste que tus muestras son de tamaño diferente o los valores los tomaron sobre el mismo individuo, entonces te vas a esta zona y revisas, bueno, si conozco las varianzas o las desviaciones estándar de la población, ¿sale? De cada una de las poblaciones de donde se observaron o no. Pertenecen a la misma población y conozco y no conozco la desviación estándar, bueno, ya será este caso. O no tengo absolutamente ni idea de este tipo de cosas y por lo tanto pues, debo de considerarlas como desconocidas. Aquí, si las conozco, no tengo ningún problema, es utilizar directamente la fórmula. Sí sé que son iguales, pero no las conozco, entonces debo de agrupar la desviación estándar o la varianza a través de las varianzas de las poblaciones. Y si definitivamente no las conozco, pues aquí el detalle va a estar en calcular los grados de libertad. Y ese es como que pues, el resumen ay, qué raro se escucha eso. Ese va a ser el resumen de cómo ocuparlas. Ya lo demás es, si nosotros logramos entender esto, entonces lo demás es pues, agarrar el formulario y empujarlo, ¿de acuerdo? Al problema que tengamos enfrente. Pero una vez que nosotros distinguimos qué tipo de ejercicio es o qué tipo de problema tenemos enfrente, entonces podemos hacer la elección de las fórmulas adecuadas y aplicarlo de manera eficiente. Que el chiste está en todo esto, en todo lo que tenga que ver con estadística. El problema está en identificar qué es lo que tengo que hacer, porque luego se hacen cosas bien raras cuando uno no identifica las cosas de manera adecuada. ¿De acuerdo? Creo que el libro trae no trae un resumen. Bueno, pues ya ni modo. A ver. Pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos depara el futuro con esto. Dice, se comparan las resistencias. A ver, empecemos con este ejercicio. Página. ¿Hasta aquí alguna duda, por cierto? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Así, no sé ni de qué está hablando, pero puede decir que no. A ver, página 194, ejercicio 9.36. Y dice, se comparan las resistencias de dos clases de hilo. Se prueban 50 piezas de cada clase de hilo en condiciones similares. Ok, son dos tipos de hilo. Entonces, la primera muestra es, que la vamos a llamar N1, es de 50 piezas y N2 es de 50 piezas, ¿de acuerdo? Vale, entonces tengo dos muestras, N1 50, N2 50, sale. La marca A tiene resistencia a la tensión promedio de 78.3 kilogramos con una desviación estándar de
6 kilogramos. Ok. Entonces, promedio de la marca, esto es la marca A, ¿sale? Y era, ya se me olvidó, ¿cuánto era? ¿Alguien lo notó? 78.3 y 5.6. 78.3 y S 5.6. Ok. Ahorita le estoy poniendo S porque no es claro si se refiere a la población. ¿Sale? Ok. En tanto que la marca B tiene una resistencia a 87.2 y 6.3. 87.2 x2 es 87.2 y S2 igual a 6.3. Ok. De la marca P. ¿De acuerdo? Construye un intervalo de confianza para la diferencia de las medias de la población con un 95% de confianza. 1 menos alfa es igual a 95% o 0.95. Sale. Ok. Se comparan 50, la marca A tiene una resistencia a tensión promedio. Supongamos que estos son de las 50 piezas. La pregunta es, primero, ¿estas 50 piezas son las mismas aquí y acá o son diferentes? ¿Diferentes? Son diferentes porque son 50 para una y 50 para la otra. Perfecto. Entonces, ya que definimos eso, bueno, es una muestra pareada. Es una de estas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, nos dan la información acerca de si conocemos las varianzas de las poblaciones o las desviaciones estándar de las poblaciones o no. ¿Cuál de estos tres casos estamos? En el primero, conocidas. ¿Conocemos las desviaciones estándar de las poblaciones? En alguna parte del texto nos debe decir, y la desviación estándar de la población es tanto. Mándeme. Sí, dice que es de 6.3 kilogramos. ¿De la población o de la muestra? De la muestra. Entonces no conocemos la de la población. Esa es la que queremos saber, ¿verdad? No nos interesa saber la varianza de la población en realidad. ¿Sale? Tenemos un estimador puntual, pero no es nuestro interés saber. Nuestro interés es saber cuál es la diferencia entre las dos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para las diferencias de la población. ¿Sale? De las medias de la población. Entonces, no conocemos, lo primero que debemos de identificar es si conocemos las varianzas de la población o no. Si no nos dicen específicamente, estas son las varianzas o las desviaciones estándar de la población, ¿sale? Lo primero que tenemos que suponer, ¿sale? Generalmente nosotros debemos de ir suponiendo de abajo hacia arriba. O sea, casi siempre nos vamos a encontrar en este caso. Si nos dicen que son iguales pero desconocidas, trabajaremos con este caso. Si nos dicen que las conocemos, trabajaremos con este caso. Pero si no nos dicen nada de las varianzas de la población, empezaremos siempre con este caso. ¿De acuerdo? Y para este ejercicio nos dan la desviación estándar de la marca A y de la marca B, pero correspondientes a las muestras. Y como son correspondientes a las muestras, pues tengo que utilizar la fórmula de sigma 1 y sigma 2 desconocidas. ¿Cuál es esa fórmula? Pues, tenemos que agarrar y construir nuestro formulario para no tener que sacar nuestro libro, al menos no en el examen. Y aquí me dice que necesito dos cosas. Por un lado es esta fórmula, déjenla voy transcribiendo, pero es la diferencia de las medias muestrales, ¿de acuerdo? Menos t de alfa medios, que este t de alfa medios lo voy a calcular a través de
Este te da alfa medio, lo vamos a calcular a través de tabla. Raíz cuadrada de la varianza 1 entre n1 más la varianza 2 entre n2, que en este caso pues van a ser 50 y 50. Y esto es lo que nos va a dar el límite inferior de la diferencia de las medias. Y después va el límite superior de las diferencias de las medias, que es una parte que es técnicamente simétrica, ¿de acuerdo? Salvo que en lugar de este menos, pues lleva este más. Entonces, en realidad no es tanto el esfuerzo. Si nosotros hacemos esto en calculadora, lo único que tenemos que hacer, si es que lo permite la calculadora, es cambiar este signo de menos por un signo de más y no tenemos que reescribir todo. Entonces, eso hace las cosas muy cómodas cuando trabajamos en una calculadora. Sobre n1 más s2 al cuadrado sobre n2. El problema aquí va a ser cómo elegir la tabla correcta de TDStudent, y eso depende de los grados de libertad. Los grados de libertad marcados aquí con V van a ser una fórmula que es S1 al cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2, todo esto al cuadrado, sobre S1 al cuadrado sobre N1, todo esto al cuadrado, sobre N1 menos 1 más S2 al cuadrado sobre N2, todo esto al cuadrado, sobre N2 menos 1. ¿Vale? Si reescribo las fórmulas, esa fórmula larga de los grados de libertad en realidad es esta, ¿de acuerdo? Así se aprecia un poquito mejor cómo se va a escribir en calculadora, pero en realidad, pues, colocándolo como cocientes es esta estructura. La recomendación va a ser primero calcular los grados de libertad para calcular el valor de t, y ya con el valor de t pues hacemos las sustituciones, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a hacer en unos momentos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Aún no, profe. Ok, entonces vamos a regresar a hacer la sustitución de valores, ¿sale? Si pueden, vayan apuntando estos valores para que los tengan a la mano. Y regresamos a hacer la sustitución para que ustedes me vayan diciendo cómo lo vamos a ir calculando. Pero eso lo hacemos en unos minutos porque pues, ya se nos acabó el tiempo en esta ocasión.